Bueno, todos sabemos pues, que actualmente vivimos la era de la posmodernidad centrada ya no en la familia como era clásicamente, sino ya en el narcisismo, ¿no? O sea, el individuo ha pasado a ser el centro de la sociedad y la familia ha sido dejada de lado. Y el contexto en el que vive la sociedad actual es una sociedad muy materialista, ¿no? Donde la prosperidad se percibe a través del progreso material, ¿no? La hegemonía de unipolar, o sea, Estados Unidos, la primera potencia mundial, ¿no? La sociedad anética, regida por los antivalores, la violencia que todos vivimos todos los diariamente, la frivolidad, la destrucción de los ecosistemas y de la biodiversidad, el embrutecimiento masivo a través de la televisión cloacal o televisión basura, la discriminación, la cultura de la muerte, que es lo que denominamos culto a la muerte y desprecio por la vida, ¿no? El mercado salvaje donde todo se compra y todo se vende y hay full información, full tecnología, full conocimiento, full información, pero también mucha desinformación mediática, ¿no? Esto es la sociedad en la cual vivimos actualmente y de la cual generalmente o comúnmente la población no se da cuenta. Bueno, ya Quevedo y Villegas nos dijo, pues, poderoso caballero de un dinero como la fuerza motora que impulsa la corrupción, ¿no? La sociedad anética en la cual nosotros estamos viviendo tiene este perfil, ¿no? Centrada en el individualismo, donde la familia ya no existe, una rectoría de los antivalores, ¿no? Cuyo perfil es el que ustedes están visualizando, donde prevalece pues la codicia, ¿no? Que es lo que alimenta la corrupción, ¿no? El caos, una tendencia a vivir una sociedad cavernícola donde hay salvajismo, hay violencia, ¿no? Y todo tipo de agresiones, y donde hay una cultura de la muerte, culto a la muerte y desprecio por la vida, ¿no? Y François Mitterrand, el extinto presidente francés, dijo: el capitalismo ha construido islas de opulencia sobre océanos de miseria. Bueno, tenemos que hay una doble moral en la sociedad, como ustedes saben, ¿no? Esto es lo que se predica, ¿no? Esta es la retórica y esta es la praxis, ¿no? Bueno, también el arzobispo Gianfranco Giarotti, el 2008, ¿no? Describió que la sociedad tiene los 7 pecados sociales, ¿no? La modificación genética, la experimentación con seres humanos, la contaminación ambiental, la injusticia, la pobreza, la codicia financiera y las adicciones. También Mahatma Gandhi, ¿no? Habló de los 7 factores que destruyen al mundo, ¿no? Al ser humano, ¿no? La política sin principios, el placer sin compromiso, la riqueza sin trabajo, la sabiduría sin sentido, los negocios sin moral, la ciencia sin humanidad y la fe sin sacrificio. La palabra corrupción viene de latín corruptio, que significa pérdida de la esencia, sea de los objetivos o de los valores. Y es una destrucción, ¿no? De la ética, tanto el individuo, de los grupos y de la sociedad, ¿no? Donde se pervierte la conducta, se alimenta el narcisismo, o sea, el autoendiosamiento, la mezquindad, o sea, la miseria humana, y la sinvergüencería, o sea, el cinismo. Y no hay conciencia del daño. Los corruptos no reconocen, tienen incapacidad para reconocer que hacen daño a la sociedad, ¿no? Bueno, es un fenómeno, como ustedes saben, soterrado, ¿no? Invisible, donde todo es tapado, ¿no? Pero está sostenida por cadenas, circuitos de poder y grupos mafiosos, que nosotros todos los días lo estamos viendo en el destape de los audios de la CNM. Bueno, también hay una sinonimia que es conocida por todos y también tiene su propio lenguaje, ¿cierto? Aquí están los últimos términos acuñados por los jueces de Callao, ¿no? Y de la Corte Suprema, ¿no? Los verdecitos, los libritos, los naranjitos, las gringas, ¿no?
Bueno, entonces el Perú es un país gangrenado, putrefacto, ¿no? Donde nada está libre de la corrupción. Me disculpan que estoy corriendo porque he sido informado de que tengo que reducir el tiempo. Bueno, en la historia, ustedes saben que la Rectoría Ética del Tahuantinsuyo tuvo sus 3 principios éticos que son conocidos, ¿no? Que ustedes los están visualizando. Sin embargo, ya Raúl Porras, ¿no? Informó de que hubo ya inicio de corrupción en la época de Huayna Cápac, ¿no? Donde él había formado una casta exclusiva, corrupta y parásita, ¿no? Y esta élite obligaba a los aborígenes a cultivar las tierras de la nobleza, ¿no? Además de las tierras del Inca, las tierras del Sol y de la comunidad. Y obligaba a que la élite parásita también le cultiven sus tierras y parte de ese producto era para ellos, sin trabajar, vivían sin trabajar. Entonces, en los tiempos pretéritos, ¿no? La población admiraba a Pachacútec, a Tupac Yupanqui, y sobre todo a la casta militar que eran los orejones, ¿no? Que tenían una mística guerrera. Pero esta se perdió y los orejones, como ustedes ven, ya pasaron a la ociosidad, ¿no? A la promiscuidad y ociosos. Y por último, se volvieron alcohólicos. Y el propio Huayna Cápac, ¿no? Tras la conquista de Quito, hubo un odio irreconciliable entre las castas del Cusco y de Quito, y los hijos Atahualpa y Huáscar entraron en una guerra por las intrigas y las felonías, y vinieron los españoles y fácilmente se apoderaron del imperio. En la época colonial, ustedes saben muy bien que, bueno, el cura Valverde hizo el embuste de la Biblia, ¿no? Le dio al Inca para que se convierte en cristiano en un texto que él nunca había visto, ¿no? Y la Iglesia Católica observó en esa época colonial doble moral. Los cargos públicos se vendían, los títulos nobiliarios también, y se instaló la Santa Inquisición, donde murieron miles y miles de gentes, ¿no? Se destruyó los monumentos históricos, esclavitud, explotación inicua, se envileció la población y en toda América murieron alrededor de 100 millones de aborígenes. O sea, fue el genocidio más grande de la historia. En la época republicana, bueno, los peruanos pensantes, Raimondi, ¿no? Dijo, el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro. Basadre, el Perú carece de clase dirigente, solo tiene clase dominante. Ahora tenemos que decir que tenemos clase corrupta, ¿no? En su hora conversación en la catedral, Mario Vargas Llosa, a través de su personaje Santiago Zabalita, se preguntó en qué momento se jodió el Perú. González Prava, ¿no? En el siglo pasado señaló, en el Perú donde se pone el dedo, brota la pus. También dijo, acabemos con el pacto infame de hablar a media voz. En la actualidad podemos decir que los peruanos nadamos en pus y la pus ha rebalsado todo y está ingresando a los hogares, vale decir, a las familias. Bueno, en cuanto a la etiología, es un fenómeno, como ya hemos dicho, mórbido, muy complejo, ¿no? Multicausal, que se retroalimenta continuamente y en forma cotidiana. Miren ustedes, el espectro etiológico es muy amplio, va desde la codicia hasta el silencio cómplice, pasando por la permisividad y la tolerancia, ¿no? Incluyendo los paradigmas negativos. Actualmente los personajes más famosos ya no son como nos hablaban en la historia de la medicina, las grandes eminencias médicas, ahora son los corruptos, son los personajes más famosos del Perú. En cuanto a la estructura, la corrupción activa y pasiva tiene su propia estructura, como ustedes ven, ¿no? Se corroe la moral, la ética, en forma sistemática. Hay corrupción activa y pasiva. Activa el que la hace y el otro el que lo tolera. Hay estrategia, hay logística, hay redes, ¿no? Hay apoyos internos y apoyos externos, hay silencio, hay impunidad, ¿no? Hay cultura sucia y hay un lenguaje lumpen,
que ustedes están escuchando en los audios. Y la corrupción tiene sus leyes, ¿no? Y es importante señalarlo, ¿no? Y remarcarlo. Nace del vértice del poder. Sus móviles son el poder, los móviles del poder son la codicia y la concupiscencia, ¿no? Es decir, el poder mueve la corrupción. Es incubada por la impunidad, la lenidad, que son las sentencias leves, la inacción, el silencio cómplice, el encubrimiento, la perversión de la legalidad. Corroe la ética y la moral de la sociedad. Es metastásica, se distribuye por todos los sectores. Posee un devastador poder disruptor del tejido social. Causa secuelas, pero no deja huellas, ¿no? Para los corruptos, el Estado es un botín, sea como tesoro público, como recursos naturales o para extracción minera o petrolera. La corrupción es fuente de poder anético. Y maquiavélicamente, ¿no? Se podría decir que el fin justifica los medios en el mundo de la corrupción. Funciona, miren ustedes, de una manera muy sistemática, compleja, daña la integridad, ¿no?, personal, los principios morales, se pervierte todo, costumbres, tradiciones, la legalidad, ¿no? Usa la formalidad con fines anéticos, emplea el poder político y los privilegios del cargo para beneficios, funciona en redes y con una jerarquía vertical. Ustedes han escuchado al juez Walter Ríos Montalvo, que da órdenes, designa jueces, ¿no? Designa fiscales, secretarios, los saca, cobra cupos, ¿no? Es subterránea, es invisible, tiene perpetuación a través de generaciones. Por eso es un cáncer moral. Miren, la corrupción no tiene espacio que quede libre. Hasta el mundo digital ha sido invadido por la corrupción. Tiene también su red de operadores, ¿no? Desde los intermediarios hasta los abogángsters, pasando por, miren ustedes, los mermeleros, los extorsionadores, ¿no? Ustedes saben que las cárceles hoy día son antros de extorsión, ¿no? Ya hay dos poderes, el poder formal y el poder de la corrupción. Los taitas y los faites gobiernan los penales. Y clínicamente, miren ustedes, es vasta la patología de la corrupción, desde el soborno hasta la trata de personas, pasando por el tráfico de drogas, ¿no? La perversión de las instituciones, la impudicia, ¿no? El tráfico de armas, el nepotismo, el secretismo, la compra de puestos públicos, etc. Bueno, el corrupto tiene su perfil, son psicópatas, ¿no? Miren ustedes, puede ser psicópata cotidiano, o sea, solapado, o exacerbado, o sea, criminal, ¿no? Y miren ustedes, soberbia, codicia, mentiras, cínicos, insensibles, avaros, doble moral, doble vida, prepotentes, seductores, encantadores de serpientes, simuladores, manipuladores, locuaces, teatreros, narcisos. Niegan todo. Ustedes saben, en la televisión todos los días salen a declarar negando todo, ¿no? Se enmascaran, son avesados, ¿no? Tienen blindaje político, legal. No tienen autocrítica, no tienen empatía, no tienen remordimiento, no tienen culpa, se victimizan, ¿no? Tienen escandalosos signos de opulencia. Uno de estos jueces tiene casa de campo, casa de playa, tiene departamento en Miami, tiene yate, tiene una serie de cosas que solamente los tiene la gente pues pudiente, ¿no? Y no hay conciencia del daño, más bien se victimizan y anuncian que van a denunciar al Estado. Ahí tenemos un psicópata exacerbado, ¿no? Que ustedes ya lo conocen, ¿cierto? Bueno, narcisista, con delirio de grandeza, ¿no? Cree que todo es suyo, quiere recuperar todo, y son, miren, voraces, mienten, envidiosos, ostentosos, etc. Y tienen su lenguaje, ¿no?
Y solamente estamos poniendo algunos términos, no todo el lenguaje, ¿no? Miren ustedes, desde ladrón de cuello y corbata, ¿no? Plata como cancha, el puente no se ha caído, se ha desplomado. Ustedes saben, recuerdan quién lo dijo. Luego, ¿no? Ya sabes cómo es la nuez, lo acaba de decir un ex ministro, ¿no? Miren ustedes, se levantó el Perú en ruedas, romper la mano, cutra, etcétera. Lentejas. Este no es el lenguaje del AMPA común, este es el lenguaje de las mafias políticas, ¿no? El honor es su divisa y el empalme es su sonrisa. Ese es de la policía, ¿no? La plata llega sola, aleluya, aleluya, cada uno con la suya. Hombre probo, juro por Dios y por la plata, soy un cholo con plata, no sabes la plata que vas a ganar, papá. Esto le dijo un galeno del Hospital Loaiza, lamentablemente. Los políticos tienen esta imagen, ¿no?, ante la sociedad. Y se reveló esto a través de los Vladivideos, ¿no?, los Vladiaudios, los Petroaudios, los multimails, las agendas, los Mamani videos y los CNM audios, ¿no? Mire, la clase política, la clase empresarial, militar, ¿no? Acaban de de condenar a un militar que es congresista. Miren ustedes, todas las conductas que tienen esta clase peruana, política. El negacionismo, el doble juego, la doble moral, ¿no? La indolencia, la felonía y la capacidad de sentir culpa. O sea, son anéticos. Me quedan 2 minutos. Muchas gracias, doctor. La impunidad, ellos buscan la impunidad, como ustedes ven, ¿no? Todos estos sistemas de control del Estado lamentablemente no funcionan, ¿no? Y solamente hay justicia cuando hay escándalo mediático. Si no hay nada, si eso pasa desapercibido. Miren ustedes, las corporaciones se adueñan de los estados, contratan políticos, ¿no? Les hacen la campaña, les financian la campaña, luego que gana sus candidatos, hace mega obras, luego a través de las agendas, ¿no?, de las adendas, los ponen con precios de sobrecarga económica y ahí viene el robo, ¿no? Y endeudan al Estado con millones y millones. Y por eso hay tanta pobreza. Bueno, hay diferentes tipos de Estado generados por la corrupción. El Estado perverso, voy a mencionarlo nomás porque no tengo tiempo. El Estado corrupto o mafioso. El narcoestado. El Estado fallido. Las secuelas son múltiples, ¿no? Miren ustedes, hasta que hay desesperanza. La gente cree que ya el Perú no tiene salvación, ¿no? Bueno, hay indignación social, movimientos sociales, contaminación ambiental y sonora. Y la cultura tanática, culto a la muerte y desprecio por la vida. Bueno, hay muchas posibilidades de alternativas, o sea, soluciones, hay que empezar por la educación, en el hogar y en la escuela. Algo se pudre en Dinamarca, nos dijo William Shakespeare. Yo quiero terminar agradeciendo esta invitación y también quiero rendir un homenaje al doctor Cárdenas, mi maestro de cirugía en la Universidad Nacional de Trujillo, y me da mucho gusto verlo íntegro, vigil, lúcido y vital. Muchas gracias, profesor.